Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp y lumbrera a mi camino. and a light to my path. Podemos tomar buenas decisiones. We can make good decisions. Dios quiere que decidamos bien. God wants you to decide well, Contamos con la ayuda de Dios and we count with the help of God y con la dirección de su palabra. and His direction, the direction of His word. Jóvenes, Youth, Dios quiere que decidamos bien. God wants us to decide well. Dice Deuteronomio 30, 19 al 20. Deuteronomy 30, 19 and 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. It says, I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live. Amando a Jehová tu Dios, Loving the Lord God, atendiendo a su voz obeying His word, y siguiéndole a Él, and holding fast to Him. porque Él es vida para ti For He is life and length y of your days, prolongación de tus días, and length of days, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give them. Notemos cómo Dios quiere que decidamos bien. So notice that how God wants us to decide well. Jóvenes, elijan la vida. Choose life. Dios tiene vida para ti. God has life for you. Dios tiene vida para nosotros. God has life for us. Dice el Salmo 81, 13 al 15 lo siguiente. Psalm 81, 13 to 15 says, Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would soon subdue their enemies and turn my hand against their foes. Those who hate the Lord would cringe toward him, and their fate would last forever. But he would feed you in the finest of the wheat, and with the honey from the rock I would satisfy you. Dios quiere que le escuchemos. God wants us to listen to Te him. invito a que abramos nuestros oídos espirituales, I encourage you to open your spiritual que abramos nuestro ears corazón and open your heart al mensaje de la palabra de to the Dios. message of the Word of God. Dios quiere hablarte en esta mañana God wants to talk to you this morning y escoge la vida. and choose life. Toma buenas decisiones. Make good decisions. Dios te ama God loves you y tiene lo mejor para ti. and He has the best for you. La palabra de Dios The Word of God es el mejor recurso que tenemos is the best resource that we have para tomar buenas to decisiones. make the good decisions. Dice la Biblia, The Word says, lámpara es a mis pies tu palabra your word is a lamp to my feet y lumbrera mi camino. and a light to my path. ¿Lo podemos decir juntos? Can we say it together? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Let's say it in English. Your word, together, your word is a lamp for my feet, a light on my path. La palabra de Dios The Word of God es el mejor recurso que tenemos is the best resource that para we have tomar buenas to make decisiones. good decisions. Dice el Salmo 19:8, Psalms 19:8, el precepto de Jehová es puro, the precept of God is pure, que alumbra los ojos. that enlightens the eyes. Se refiere a nuestro entendimiento. It refers to our understanding. Y dice Hebreos 4:12, In Hebrews 4:12, porque la palabra de Dios because the Word of God es viva y eficaz is alive and y efficient. más cortante que toda espada de doble filo, It is y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions in the heart. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 Peter 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es antorcha para nuestras vidas. And we have the prophetic word for more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Pero estudiemos un capítulo de la palabra de Dios. And let's study a chapter of the Word of God. Segunda Timoteo capítulo 3. 2 Timothy chapter 3. En el contexto de esta porción, In the context of this portion, el apóstol Pablo escribe al joven pastor Timoteo. the Apostle Paul writes to the young pastor Timothy. Es la última carta del apóstol Pablo It is the last letter of Apostle Paul, y fue escrita a finales del reinado de Nerón. and it was written at the end of the reign of Nero. Pablo estaba en prisión Paul was in prison por causa de la predicación de la palabra de Dios. because of the preaching of the word. Y la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. And most of his friends had abandoned him. En su carta el apóstol menciona In his letter, the apostle que el mentions tiempo de su partida estaba cercano. that the time of his departure was near. En esta epístola In this, incluye de manera detallada he includes in a detailed way las condiciones que habría the conditions en la iglesia en los últimos días. that will prevail in the church in the last days. El tema de este capítulo es la apostasía, The theme in this chapter is apostasy, que vendría en los últimos días, that will come in the last days, así como el recurso del cristiano ante ella, as well as the Christian's resource to it, el cual es la palabra de Dios. which is the Word of God. Es el medio para tomar buenas It decisiones. is the antidote and the way to make the good decisions. Es el antídoto para la apostasía en el mundo. It is the antidote to apostasy in this world. Y es la dirección que necesitamos para tomar buenas decisiones. And it is the direction that we need to make good decisions. Dice 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timothy chapter 3. También debes saber esto, You also need to know this, que en los postreros días, that in the last days o días postreros, vendrán tiempos peligrosos. there will be dangerous days. Son los días que estamos viviendo. It is the days that we are living on. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, For people will be lovers of self, avaros, lovers of money, vanagloriosos, proud, soberbios, arrogant, blasfemos, abusive, desobedientes a los padres, disobedient to their parents, ingratos, ungrateful, impíos, unholy, sin afecto natural, heartless, implacables, unpeaceable, calumniadores, slanderous, intemperantes, without self-control, crueles, brutal, aborrecedores de lo bueno, not loving of traidores, treacherous, impetuosos, reckless, infatuados, swollen with amadores de los deleites más que de Dios, lovers of pressure rather than que tendrán apariencia de piedad, having the appearance of pero God, negarán la but eficacia de denying ella. its power. A estos Avoid evita. such people. Esto describe el mundo que That tenemos. describes the world that we have today. Tenemos que apartarnos de We tales have to personas. set apart ourselves from Jóvenes, huyan de las malas influencias. young people. Flee from bad influences. Dice a continuación el versículo 6. Verse 6 says, Porque de estos son los que se meten en las casas For among them are those who creep into y households llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, and captive arrastradas weak por women, diversas concupiscencias. burdened with sins and led astray by various passions. Estas siempre están aprendiendo Always learning y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. and never able to arrive at the knowledge of the truth. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Just as Jannes and Jambres opposed Moses,
así también estos resisten a la verdad. So these men also oppose the truth. Hombres corruptos de entendimiento, Men corrupted in mind réprobos en cuanto a la fe, and disqualified regarding the faith. mas no irán más adelante, They will not get very far, porque su insensatez será manifiesta a todos, for their folly will be plain to como all, también la fue la de aquellos. as was that of those two men. Pero tú has seguido mi doctrina, You, however, have followed my teaching, conducta, propósito, fe, my conduct, my aim, my in life, longanimidad, amor, paciencia, my faith, my patience, my love, persecuciones, padecimientos, my persecutions and sufferings como los que me sobrevinieron en Antioquía, that happened to me at Antioch, en Iconio, and en Listra, and y persecuciones que he sufrido, which y de todas me ha librado el Señor. Yet from them all the Lord rescued me. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus padecerán persecución. will be persecuted, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, while evil people and impostors will go on from bad to worse, engañando y siendo engañados. deceiving and being deceived. Pero persiste tú But as for you, en lo que has aprendido continue in what y you te have learned, persuadiste sabiendo de quién has aprendido, and I have firmly believed, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, knowing from whom you have learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred las writings, cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is breathed out by God y útil para enseñar, and profitable for teaching, para redarguir, for para reproof, corregir, for correction, para instruir en justicia, and for training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be complete, enteramente preparado para toda buena obra. equipped for every good work. Notemos que es un capítulo de gran bendición. Notice that it is a chapter of great Es blessing. muy actual It is very, y termina hablando de la palabra de it Dios, ends talking about the word of God, de lo que ella es para nosotros. about what the word is for us. En estos versículos In these verses, encuentro tres puntos principales. I find three main points. En primer lugar, First of all, la escritura. the writing, the scripture. Dice el versículo 16, Verse 16, toda la escritura es inspirada por Dios. all scripture is breathed out by God. El título escritura The title scripture es uno de los nombres que recibe la Biblia is one of the names that the Bible receives por su inmutabilidad. because of his immunity. Otros nombres son Other names are la palabra de the Dios word of God por su fuente y eficacia. because of its source and effectiveness. Otro nombre es la ley de Jehová, Another name is the law of Yahweh, el libro de la ley, the book of the law, por su autoridad y by perfección, his authority and perfection, por su efectividad en la defensa contra el enemigo. because of its effectiveness against. Se le llama la espada del Espíritu It's also called the word, the sword of the Spirit, y se le llama también and also la palabra profética it is called the prophetic word porque revela el futuro because it reveals the future y los planes de Dios para el tiempo y las edades. and the plans of God for time and ages. Podemos confiar en la palabra de We Dios, trust the word of God, no solamente para nuestro presente, not only for the current time, sino para nuestro futuro but for the también. future. Amen. Joven, confía en la palabra de Dios. Trust the word of God. Al escribir el apóstol Pablo, Writing the Apostle Paul, toda la escritura es inspirada por Dios. all the scripture is inspired by God or breathed out by God. Quiere decir precisamente eso. That's what it has. It means. Toda Everything, es inspirada por Dios. all of it is inspired by God. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelations, Cada palabra de la Santa Escritura es inspirada. every word of the Holy Scripture is inspired. Desde Génesis 1:1 From Genesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. until Revelations 22:21, Es inspirada por it Dios. is inspired by God. Pero la palabra inspiración But the word inspiration or viene del griego theopneustos, it comes from the Greek theopneustos, que significa literalmente which literally means dada por el aliento de Dios. given by the breath of God. Otras versiones la traducen como exhalada por Dios.
Other translations translate it as breathed by God. o soplada por Dios, producida por el soplo creador del Dios Todopoderoso. Produced by the creative breath of the Almighty God. Es esto. Dios hizo eso. Is that. Su palabra viene directamente de Dios. His word comes directly from God. Podemos decir We can say que la inspiración that es inspiration la influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos, is the influence of the Holy Spirit on certain men chosen, que los guardó del error who kept them from error en la comunicación y transmisión de la revelación divina escrita, in the communication of the written divine revelation, pero sin eliminar la personalidad propia de cada escritor, without eliminating the personality of each writer, sino valiéndose de ella. but making use of it. Toda la escritura es inspirada por Dios All the scripture is breathed out by God, y por lo tanto toda ella es efectiva. and all of it is effective. Toda es útil All of it is useful para nuestra vida diaria, for our daily lives, ya que es de Dios, because it's from God. es palabra de It's Dios, word of God. es soplada por It's Dios, breathed out by God. es dada por Dios It's given by God. y determinada por Dios. And it's been determined by God. Ella debe ser creída en todo lo que enseña. The Bible must be believed in everything that it Debe ser obedecida en todo lo que nos ordena. It must be obeyed in everything that it ordains. Debe ser creída en todo el mensaje It has to be believed in all the message, y debe ser obedecida, and it has to be obeyed. porque hacerlo es obedecer a Dios. Because doing it is obeying God. Jóvenes, tomemos más en serio la palabra de Dios. Let's take the word of God more seriously. Toda la escritura es inspirada por All the Dios. word is inspired by God. Dios nos habla a través de ella. God talks to us through it. Aquí está todo el consejo de Dios. There's all the counsel of God. Y Dios habla a los jóvenes de todos los tiempos. And He calls all the youth from all time. Dice, por ejemplo, en Eclesiastés 12:1, In Ecclesiastes 12:1, acuérdate de tu Creador remember your Creator en los días de tu in the juventud, days of your youth, antes que vengan los días malos before the bad days y lleguen los años en los cuales digas, and the years come. no tengo en You say, ellos "I don't contentamiento". have pleasure in them. Dice también la palabra de Dios The word of God also says en Proverbios 4:23, in Proverbs 4:22, sobre toda cosa guardada, for everything that guarda tu corazón, keep your heart, porque de él mana la vida. because life emanates from it. Dios habla a la juventud de todos los tiempos. God Joven, calls all you from all Dios te times. habla a ti a través God de su calls you palabra. through His word. Y número 2, And podemos number two, ver We la can see efectividad de la the escritura. effectiveness of the scripture. Dice 2 Timoteo 2 3:16, Timothy 3:16 says, toda la escritura es inspirada por all Dios scripture is breathed out by God y útil para enseñar, and profitable for teaching, para redarguir, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia. and for training in Podemos righteousness. ver que la escritura es poderosa. We can see that the scripture is powerful. Puede hacer que un hombre sea sabio It can make a man wise, y puede hacer que el hombre de Dios sea perfecto, and it can make a man of God be enteramente preparado para toda buena obra. perfect, thoroughly prepared for every good work. Además es útil para enseñarnos, Besides, it is also useful para for teaching, redarguirnos, for rebuking, para for corregirnos, correcting, para instruirnos en justicia. for training in righteousness. La palabra de Dios, jóvenes, The nos word of God equipa para la vida equips us diaria for the everyday, y para tomar buenas and decisiones. to make good decisions. La palabra de Dios es útil para enseñar. The word of God is useful for teaching. Dice primero que la escritura es útil para enseñar. First of all, it says it is useful to teach. Enseñar del griego didascalia, To teach, it comes from the Greek didaskalia. que significa That means instruir, instruction, enseñar, teaching, doctrina. doctrine. La palabra de Dios es útil, jóvenes, para enseñarnos la verdad de Dios, The word of God is useful to teach us the truth of God, para instruirnos en sus caminos to instruct us in His ways, y para guiarnos en sus and principios, to guide us in His principles, para no caer ni tropezar. to not stumble and fall.
La Biblia nos muestra cómo vivir la vida que Dios quiere y anhela para cada uno de nosotros. The Bible shows us how to live the life God wants and desires for each of us. Porque Dios tiene preciosos planes para tu vida. Because He has precious plans for your life. Créelo de todo corazón. Believe it with all your heart. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. God has a wonderful plan for your life. Dios tiene lo mejor para ti. He has the best for you. Sus pensamientos son más altos que los Are nuestros. greater than ours. Sus caminos más His altos ways que nuestros are greater caminos. than our ways. Y sus planes son And de His bien y no de plans mal. are of good and none. Confiemos en Él. Trust in Him. Por ejemplo, For example, nos enseña cómo ser buenos hijos de Dios. the Bible teaches us how to be a good Ella children nos of dice God. en Efesios It tells 5:1, us in Ephesians 5:1. sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Therefore, be imitators of God as beloved children. Nos enseña cómo ser buenos hijos de nuestros padres. It teaches us about how to be good children of our fathers. Dice Efesios 6:1, Ephesians 6:1 says, hijos, Children, obedeced en el Señor a vuestros padres Obey. porque esto es justo. obey your parents in the Lord, for this is right. Nos dice cómo ser buenos siervos de Dios. It tells us how to be good servants of God. Ella nos dice, And it says, servíos por amor los unos a los otros. serve one another out of love. Nos muestra cómo ser buenos administradores o mayordomos. It shows us how to be good administrators. Dice 1 Corintios 4:1, 1 Corinthians se 4:1. requiere de los administradores It is required of que administrators cada uno sea hallado fiel. that each one be found faithful. Nos dice cómo ser buenos esposos. And it tells us how to be good husbands. Ella nos expresa en Efesios 5:33. In Ephesians 5:33, it Por says, lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. finally, let each of you also love his wife as himself, and the wife respect her husband. Tenemos en ella We have in la más grande fuente de riqueza espiritual, the greatest source of spiritual richness, la más grande fuente de sabiduría celestial, the greatest source of celestial wisdom, de conocimiento, instrucción y enseñanza para nuestra vida, of knowledge and instruction and teaching for our lives, para poder tomar las mejores to decisiones, be able to make the best decisions, para elegir bien, to choose right, para no equivocarnos, so we don't miss, para vivir felices y plenos, to live happily and plentiful, para vivir dentro de la voluntad de Dios. to be living in the will of God, Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. because His will is good, pleasant and perfect. La palabra de Dios es útil para enseñarnos cada día de nuestra vida. The Word of God is useful to teach us every day. La palabra de Dios es útil para enseñar. The Word of God is useful to teach. Pero también es útil para redarguir. But it also is useful for reproof. Redarguir o reprender. Reprove or rebuke, Para traer convicción a nuestros corazones. to bring conviction to our hearts. Redarguir viene del griego egenjos, Reprove comes from the Greek que significa prueba, convicción, which means proof, certeza. conviction, certainty, Amonestar, acusar, reprender. admonishing, accusing, rebuking. Es por ello That is why que al leerla y estudiarla con detenimiento actúa poderosamente en nosotros los creyentes. that when reading it and studying it carefully, acts powerfully in us Y nos mueve a lo que es correcto, and moves us to what is right, santo, justo y bueno. holy, just, and good. Y nos lleva a tomar firmes decisiones en nuestra vida espiritual. And it takes us to take firm convictions in our life. Podemos decir que la Biblia es útil para reprendernos del error, We can say that the Word of God is useful to rebuke, para error, reprobar lo que no está bien, to reprove what is not right, para generar convicción de pecado. to generate conviction of sin. Es decir, nos redarguye cuando hemos fallado, That is, it rebukes us when we have failed, cuando hemos pensado, hablado y actuado de manera equivocada. when we have thought, spoken, or acted. Nos badly. ayuda a identificar el error de nuestro camino, Identify the error in our path, amonestándonos de admonishing pecado. us from sin,
of sin. En ella aprendemos lo que está bien y lo que está mal. In it we learn what is good and what is wrong. Ella es la brújula It moral is para the nuestra compass, vida. the moral compass for our life. No podemos conocer el bien y el mal We sin la can't palabra know de the Dios. good or bad without the word Por of eso God. el mundo That is llama why a the lo world malo bueno y a lo bueno calls malo. the good bad and the bad good. Porque no tiene la brújula de la palabra de Because they Dios. don't have the compass of the word of God La palabra de Dios es The word of útil God is para redarguir. for rebuking. La Biblia nos lleva a ver la vida y el pecado como Dios lo ve. The Bible takes us to shows us the sin how God sees it. Tenemos que esforzarnos para ver las cosas así. We have to see the things like that. Tenemos que ver la vida como Dios quiere. We have to see life as He wants us to see. Tenemos que pensar como Dios piensa. We have to think as God thinks. Tenemos que quitar las ideas del mundo We need to remove the ideas of the world y hacer las cosas a la manera de Dios. and make things according to God. Deja que Dios redarguya tu corazón. Allow God to reprove your heart. La Biblia es útil también The para Bible is redarguir useful also y es útil para corregir. to correct. Corregir Correct, del griego From the Greek. epanordosis, epanortosis, que significa enderezar de nuevo, which means straighten again, rectificar, rectification, reformar, reform, corregir. correct. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, jóvenes. That is what God wants to do in our life. Dios quiere corregir nuestro camino, He wants to correct our life. enderezar He nuestro andar, wants to straighten our renovar nuestra ways, vida renovate our lives, y reformar nuestro and reform corazón. our hearts. La escritura también es The útil para word is corregir. also useful to correct. Es decir, para arreglar, corregir y poner en orden las cosas que están mal en nuestra vida. And put in order everything that's wrong in our life. Dios se encarga de corregir lo deficiente. God takes care of correcting what is deficient. Dios se encarga de restaurar los corazones. God takes care of restoring. La Biblia es útil para corregir nuestros caminos, The Bible is useful to correct our path, para enderezarnos, to straighten them, para corregir personas to correct people, y para restaurar las vidas, and to restore lives, pero también matrimonios y But familias also completas. marriages, and entire families. La Biblia no solamente nos muestra dónde nos hemos equivocado, The Bible not only shows us where we have missed, sino también nos ayuda a decidir y hacer lo que es correcto. but it also helps us to decide what is correct. Aprendemos a hacer el bien a través de ella. We learn how to do good through it. No solamente nos muestra dónde estamos mal, It not only shows us where we have missed, nos enseña a hacer el bien que Dios quiere. but it teaches us the good that God wants. Como dice Isaías 1, 16 al Like 17. Isaiah 1:16. Lavaos y limpiaos. Wash and cleanse. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Put away the iniquity of your deeds before the eyes. says the Dejar Lord. de hacer lo malo Stop doing evil. y aprended a hacer el bien. Learn to do good. Buscar el juicio, Seek justice. restituid al agraviado. Restore the wrong. Haced justicia al huérfano. Give justice to the orphan. Amparad a la viuda. Protect the widow. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer. The word of God teaches us what we have to do. No solamente nos enseña a dejar lo malo, It does not just teaches us to leave nos the evil. enseña a hacer el bien que Dios quiere. It teaches us Porque how to do ¿qué the good sucede that God con wants. una Because persona what happens with a person que solamente deja el mal that atrás, only lives the evil pero behind, no hace el bien que Dios quiere? but he does not do the good that God wants? ¿Sabe qué sucede? You know what happens? Vuelve a hacer el mal, He continues to do the evil things. vuelve atrás. He backslides. Si solamente dejamos de hacer lo malo y no empezamos a hacer el bien, If we only stop doing the evil and not do good, tarde o temprano vamos a volver atrás. sooner or later we're going to go and backslide. Tenemos que cambiar nuestra vida. We have to change our lives. Tenemos que cambiar nuestra mente. We have to change our mind. Y tenemos que hacer las obras buenas que Dios quiere que hagamos. And we have to do the good works that God wants us Tiene que to haber do. un cambio de corazón There has to be a verdaderamente. change of heart. Y de eso se encarga el Señor. And that is what God Su palabra es útil para corregir. His word is useful to correct. Jóvenes, nunca es tarde para corregir nuestro camino. It is never late to correct your ways. No importa si tus papás It lo doesn't hacen matter if o your no. parents does it or not. Tú y yo podemos corregir.
you and me, we can correct. Es una decisión personal. It is a personal decision. No importa si la gente no lo hace. It doesn't matter if people don't do it. Toma la decisión de corregir tu camino. Make the decision to correct Con la your palabra ways de Dios. with the word of God. La Biblia es útil para The corregir, Bible is useful pero to correct. también es It útil is para also instruir en useful to justicia. instruct in justice. Dijo el apóstol The Pablo Apostle Paul said que la palabra de Dios that the sería word útil para would be instruir. useful for instructing. Y este término está relacionado is con la related to the disciplina, discipline. es decir, compensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Thinking and acting according to the will of God. Instruir, Instruct. del griego, From padeía, Padeia, que significa tutoría, which means mentoring, educación o education, entrenamiento. or training. Es disciplina. It's discipline. La Biblia es útil para The Bible is instruirnos useful a to vivir instruct us correctamente and live como rightly. Dios quiere, para instruirnos To en vivir instruct una us. vida que tenga la aprobación divina, To live a life that has the approval of God. para que aprendamos, crezcamos y maduremos hasta la imagen y semejanza de Jesucristo, So that we learn and grow and mature into the image of and the likeness of Christ. de una persona disciplinada espiritualmente. Of a disciplined person spirit. Dice Efesios 4:13, Ephesians 4. hasta que todos lleguemos Until all come a to la the unidad de unity la fe of the faith y del conocimiento del Hijo de Dios, and of the knowledge of the Son a of God, un varón perfecto, to perfect men, a la medida de la estatura de la plenitud de to Cristo. the measure of the stature of the fullness of Christ. Es lo que Dios quiere. That is what God wants. Debemos ir hacia allá. We have to go. Debemos crecer juntos. We have to grow together. Debemos avanzar cada We día. have to advance every day. Que nadie se quede atrás. Nobody left behind. Joven, no te quedes atrás. Young person, don't be Crece left behind. espiritualmente. Grow spiritually. Crezcamos en la fe. Let's grow spiritually. La meta es ser como Cristo. The goal is be like Christ. La meta es parecernos cada vez más a Él. The goal is to be in each time to the likeness of Christ. La Biblia es útil para instruirnos en justicia. The Bible is useful to instruct us. Podemos resumir que la Escritura es útil para enseñarnos la voluntad de Dios. We can summarize that the Scripture teaches us, Es útil para redarguirnos de pecado. and that is useful to reprove from our sins. Es útil para corregirnos. It is useful to correct us. Es útil para rectificarnos cuando vamos por el camino equivocado. It is useful to rectify when we are going in the wrong way. Y para instruirnos en la justicia y en el camino de la santidad. It is useful to instruct us in the way of justice. La palabra de Dios And es útil para the word instruirnos of God en is useful to justicia. instruct us in justice. Aquí encontramos la instrucción de la palabra de Dios. Here is where we find the instructions of the Word of God. Podemos ver cómo la palabra de Dios We es can see- efectiva, We can see how the Word of God is effective. es útil para It's useful enseñar, to teach, para redarguir, to reprove, para corregir, to correct, para instruir en to justicia. instruct in justice. La palabra de Dios es efectiva. The Word of God is effective. Es el mejor libro que It tenemos. is the best book that we have. Debe ser el manual para tu It vida. must be the manual for your life. Debe ser tu instructivo. It has to be your instruction. Tomemos la Biblia más en serio, Take the jóvenes. Word of God more seriously, young men. Tomémosla en cuenta. Take it into account. Leamos su palabra. Read it. Estudiemos la Study Biblia. it. Meditemos en ella. Meditate in it. Escudriñemos las escrituras. And learn about the Y Word. apliquémosla en And nuestra apply it vida to constantemente. your life. Es efectiva. It is effective. Y por último, And last, el propósito de la the escritura. purpose of the Scripture. En estos versículos In these verses de 2 Timoteo capítulo 3, of 2 Timothy, yo encuentro al menos I find dos propósitos de la escritura. purposes of the Scripture. Es decir, ¿para qué nos fue dejada? What is it used? Why is it with us? Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. 2 Timothy 3:16. Toda la escritura All the Scripture es inspirada por Dios is inspired by y útil para God, enseñar, and profit for teaching, para for redarguir, reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia, and for training in a righteousness, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be complete, enteramente preparado equipped for para every toda buena obra. good work. El primer propósito que encuentro The aquí first purpose that I find es que here la palabra de Dios es is útil that the para word of hacernos God is useful madurar espiritualmente, nos da madurez spiritually mature espiritual. us. It gives us spiritual maturity. Dice la palabra de Dios, The Word of God a says, fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El término perfecto the term complete
El término perfecto no quiere decir perfección It absoluta, does not mean absolute perfection. porque nadie lo es. Because no one is perfect. Todos somos imperfectos. Everyone is imperfect. Todos somos pecadores. Everyone is a sinner. Tenemos que reconocerlo delante de Dios. We have to recognize it. Todos before hemos God. cerrado el camino Everyone has correcto. erred to the incorrect. Todos hemos hecho las cosas mal. Everyone has done Pero the wrong tenemos thing. su palabra But we que have nos His word equipa. that equips us. Tenemos su palabra que nos guía. We have His word that guides us. Entonces este término Then this term, se refiere que podemos alcanzar la madurez espiritual completa. it refers to the fact that we can reach the matureness. Podemos mejorar cada día. We can be better every day. Podemos ser mejores que ayer. We can be better than yesterday. Podemos decidir bien con la ayuda de Dios. We can decide well with the help of God. Podemos tomar buenas We can decisiones. make good decisions. Podemos ser personas íntegras We can be people y maduras en Cristo. and mature with God. Y con esto tomar mejores And decisiones. with this, make better decisions. La palabra perfecto The word perfect, significa completo, it means complete, significa maduro. mature. Joven, a pesar de tu edad, puedes ser maduro. Despite your age, you Espiritualmente. can be spiritually mature. Puedes ser completo, You can be complete. así como este vaso está completo Like this cup is complete, y no le falta nada. and there's nothing missing. Si le quito una parte, está If I remove a incompleto, part, it is está incomplete, inmaduro. it is immature. En Cristo In tenemos Christ, we have la plenitud de vida. the plentiful life. En Él estamos completos. In Him we are complete. En Él está la plenitud de tu vida. In Him is the plentiful. No importa cómo estés It en la doesn't matter actualidad. how you are, and No importan tus it does circunstancias. not matter your circumstances. No importa tu pasado, Not even your past, tu ascendencia familiar, or where you're coming from, your tu family, religión. your religion No importa. does not matter. Puedes estar completo en Cristo. You can be complete in Christ, En Él estamos completos. and in Him we're complete. En Él está la plenitud de vida. In Him is En life, Él plentiful puedes life. ser maduro In Him you espiritualmente. can be spiritually mature. Sigue a Cristo, Follow joven. Christ. Sigue al Señor. Follow the Lord. Toma la mejor decisión de tu vida. Make the best decision of your life. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Enteramente preparado. complete. Es decir, que la palabra de Dios puede prepararnos para realizar en la vida toda clase de buena obra que Dios quiere. That means that the Word of God can prepare us to carry out all the kinds of good works that are required in life. Toda la escritura ha sido dada por inspiración divina All the Scripture has been given by inspiration of God, y toda debe usarse en el día de hoy and all must be used today para suplir nuestras necesidades más profundas. to meet our deepest needs. Como personas somos seres muy necesitadas As people, we are needy beings, y todo lo que necesitamos lo encontramos en ella. and everything that we need, we find it in it. Te pregunto, ¿qué I ask you, necesitas hoy? what do you need today? Propósito en tu vida, Purpose in your life, gozo, joy, paz, peace, felicidad, happiness, victoria en tu victory in vida. your life. Todo se encuentra en Cristo. Everything you can find Él in quiere Christ. hacerte más que He vencedor. wants to make Somos you más que stronger. vencedores en Él. Recuérdalo, Remember, la palabra de Dios nos The word lleva of a la God madurez espiritual. brings us to Nos spiritual hace maturity. enteramente preparados para toda buena obra, It makes us complete para cumplir los planes de Dios, to accomplish para God's lograr plans, los propósitos que Dios tiene para ti. to accomplish His purposes. Porque no estamos aquí por error. Because we're not here because of No vives por ordinary. casualidad. It's not a casual. Dios tiene un propósito God has precioso a para tu vida. purpose for you. Dios quiere cumplir su propósito en ti. God wants to fulfill His purpose in you. Y uno de esos And propósitos one of those purposes es que maduremos is for you to espiritualmente. mature spiritually. Su palabra nos His equipa. word equips Su palabra nos His word capacita. Su palabra nos lleva a la madurez It takes you espiritual. to the spiritual matureness. Y segundo propósito, And the second purpose, nos hace salvos de la influencia del pecado. it saves us from the influence of sin. Pablo también le dice al joven Timoteo en el versículo 15, Paul also tells
to the young Timothy in verse 15 que las escrituras that the scriptures lo podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. were able to make him wise for salvation through the faith in Christ Jesus. Pero ¿a qué clase de salvación se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Well, what kind of salvation was he referring to? Ya que el joven pastor Timoteo era salvo de la condenación eterna, Since Timothy was saved from eternal condemnation, el apóstol Pablo Apostle Paul, se refiere a la extensión de nuestra salvación, hermanos. he was referring to the extent of our salvation. Se puede decir que la salvación tiene lugar en 3 tiempos. It can be said that salvation takes place in 3 times. Hay un tiempo pasado de la salvación. There is a past time of salvation. Es decir, That means que ya hemos sido salvos del poder del pecado en nuestra vida. that we have been saved from the power of sin in our lives. El Señor nos ha salvado del poder del pecado. He has saved us from the power of sin. Porque dice la Biblia, Because the Bible says, porque la paga del pecado es muerte. for the wages of sin is death, Y el alma que pecare esa morirá. and the soul that sins will die. Al aceptar a Cristo somos salvos del poder del pecado. When we accept Jesus Christ, we are saved from the power of sin. Pero también hay un tiempo presente de la salvación But there's also a present tense of salvation que se expresa diciendo, that expresses it. by estamos siendo salvos de la influencia del pecado en nuestra vida. We're being saved from the influence of sin in our lives. Es decir, de las tentaciones, Yeah, it means from temptation, de las malas from influencias, bad influences, de la presión de los from demás the pressure of que others. intentan oprimir tu vida, That oppress your oprimirla, life. presionarla para hacer cosas que no son To do things correctas. that are not right. A eso se refiere, That's what it means. a la influencia The del pecado en influence of nuestra sin vida. in your life. Mientras estemos en While esta you are vida, in this life, tenemos que santificarnos. we have to sanctify. Tenemos ourselves. que ser salvos de We la have mala to influencia save del from the mundo. bad influence of the world. Y el tercer tiempo And de the la third salvación tense of está salvation en futuro is still in the future. y se puede expresar diciendo, And it can be expressed by saying, seremos salvos de la presencia del pecado en nuestra vida we will be saved from the presence of sin in our lives cuando el Señor venga por nosotros when the Lord comes for o us partamos de este mundo. and we depart from this world. En la primera carta de Juan se nos dice, In the first letter of John it says, amados, ahora somos hijos de Dios we're now children of God. y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. And what we shall be has not yet been revealed. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, But we know that when He appears, we will be like Him, porque le veremos tal y como Él es. for we will see Him as He is. Como cristianos tenemos esa esperanza. As Christians, we have that hope. Es la esperanza bienaventurada. It is the blessed hope. Y dice el versículo 3 de 1 de Juan As 3, verse 3 says, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, and everyone who has this hope se in Him purifica a sí mismo, purifies himself, así como Él es puro. even as He is pure. Notemos cómo el apóstol Pablo Let's le notice manda a Timoteo en el versículo 14 How the Apostle Paul commands Timothy in verse 14 a persistir, to persist, a permanecer, to a que continuara profundizando en las enseñanzas que había recibido desde su niñez de las Escrituras. to continue delivering deeper into the teaching that he had received from his childhood. Tú y yo debemos persistir. You and me, we have to persist. Debemos perseverar en la vida cristiana. We need to continue in the Christian life No debemos alejarnos de Dios. and do not depart from No Him. debemos olvidarnos de Él. Don't forget about Him. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos Recognize Him in all of your ways para que Él enderece nuestras veredas so He can straighten your path y para tomar mejores and to decisiones. make better decisions. Hay un futuro prometedor en There los is caminos de Dios. a promised future in the ways of the Lord. Hay un futuro dichoso en las manos de Dios. There is a blessed. Los caminos de Dios son los mejores. The ways of God are the best. Jóvenes, Young people, si toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, if the scripture is breathed out by God and para profitable for redarguirnos, teaching, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia, for training in righteousness, ¿no deberíamos acaso leerla, shouldn't we learn, conocerla, know it, entenderla
understand y it, buscar vivir según sus preceptos, and look for to live according to its precepts, ¿no deberíamos prestarle más atención y empaparnos de ella shouldn't we pay more attention to it para que podamos vivir vidas abundantes y llenas del Espíritu Santo? so that we can live abundant lives and filled with the Holy Spirit Para tomar buenas to decisiones. make good decisions? Necesitamos de la palabra de Dios. We need the Word of God. Necesitamos volver a ella. We need to go back to it. Necesitamos pasar más tiempo con ella. We need to spend more time with it. Necesitamos conocerla. We need to know it. Llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra. Our mind and our heart with it. Pablo enfatiza que en los días de apostasía en los que nos encontramos, Paul emphasizes that the days of apostasy in which we are, nuestro recurso más poderoso, our most powerful resource nuestra ayuda proviene de la palabra de Dios. comes from the Word of God, Y ella supliría adecuadamente todas nuestras necesidades. and it will adequately supply all our needs. La Biblia debe constituirse The Bible must be en nuestra guía diaria in our daily guide a fin de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. in order to know God's will for our lives. Ella es el mapa del viajero, She is the traveler's map, el callado del peregrino, the pilgrim's staff, la brújula del the piloto pilot's compass, y la espada del soldado and the soldier's sword, y el itinerario del and cristiano. the Christian's itinerary. Debe llenar la memoria, It must fill the memory, gobernar el corazón govern the heart, y guiar nuestros and pies. guide the feet. Con frecuencia se le cita la recomendación: With frequency, léala para ser sabio, read it to be wise, créela para ser salvo believe it to be saved, y practícala para ser and santo practice it to be y holy, para tomar buenas and to make decisiones. good decisions. Quiero I terminar want to finish diciéndoles saying, que cuando agonizaba Scott, when Scott was dying, quien poseía una biblioteca inmensa, who had an immense library, llamó a su hijo he called his son y le dijo: and said, tráeme el libro, bring me the book, tráeme el libro. bring me the book. ¿Cuál libro?, preguntó el hijo. Which book? The son asked. A lo que Sir Walter contestó: To which Sir Walter answered, no hay más que un libro, there's only one book. es la Biblia. It is the Bible. La Biblia es el libro de libros. The Bible is the book of books. La Biblia es el libro más importante de toda la historia de la humanidad. The Bible is the most important book of all the history of humanity. De todos los millones de libros en todos los idiomas del mundo. Of all the millions of books in the languages of all the world. Durante la larga historia del ser humano, During the long history of the human race. la Biblia es el libro más antiguo, The Bible is the oldest, más leído the most read, y más amado. the most loved. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. For all scripture is breathed out by God. Porque viene de Dios. Because it comes from God. Es el clásico de las It edades. is the classic of the ages. La Biblia, pues, The Bible debe constituirse en nuestra guía diaria must become our daily guide a fin de conocer la voluntad de in Dios order to know God's will para toda nuestra vida. for all our lives. Todo aquel que busque con sinceridad agradar a Dios y hacer su voluntad lo logrará. Everyone who sincerely seeks to please God and do His will achieve it. Por medio de un estudio minucioso y perseverante de las Sagradas Escrituras. Through a persevering study of the Holy Scriptures. La Biblia nos ayuda a tomar las mejores The decisiones. Bible helps us to make the best decisions. Jóvenes, decidamos bien. Decide well. Tomemos buenas decisiones. Make good decisions. Ilumina tu vida Light up your life. tomando buenas decisiones. Making good decisions. No tienes por qué fallar. You don't have to. No tienes por qué equivocarte. You don't have reason. No to tienes por qué be fracasar. mistaken. You don't have reason to fail. Hagamos caso a la palabra de Dios. Just pay attention to the Word of God. Hay un futuro dichoso en la palabra de Dios. There is a blessed future in the Word of God. Hay seguridad en ella. There's protection in it. Haz esto Do that, y vivirás. and you will live. Aquí está tu vida Here is your life y prolongación de tus días. and your prolonged days. Decidamos bien. Tomemos las mejores decisiones.
take the best decision. La Biblia es útil para The nosotros Bible is useful for us porque viene de Dios. because it comes from God. Ilumina tu vida. Light up your life, Tomando buenas decisiones. making good decisions. Hagamos caso al Señor. Atendamos a su voz. Attend the God's voice. Busquémosle en esta mañana. Search for Him today, this morning. Dejemos atrás Leave behind todo lo malo every evil y thing decidamos seguir a and Dios. decide to follow God. Vamos a orar. Let's pray. Señor, Lord, te damos gracias en esta mañana we thank you this morning por tu palabra, for your word, por lo útil que es para nuestra vida. for how useful it is for our lives. Gracias por este precioso número de jóvenes. Thank you for this precious number of youth. Bendice a cada joven, a cada señorita Bless each young man and girl y a cada iglesia aquí representada. and every church here represented. Te pido que nos ayudes I ask you a tomar las mejores that you decisiones help us make the best decisions y que nos ayudes a tomar and decisiones you help us make the best en el decisions nombre de Cristo. in the name of Jesus Christ. Así como estamos Like, and the way en you are actitud de in oración. attitude of prayer, Quiero hacer dos I want invitaciones. to make two invitations. La primera es para ti, querido hermano, The first one is for you que ya tienes a Cristo en tu that corazón, already have Christ in que your ya te life, congregas that regularmente. you already go to a place. Quiero invitarte que hagamos caso a la palabra de Dios to listen to the Word of God, para tomar buenas to decisiones, make good decisions, que la consideremos en nuestro camino diario, to consider it in your every ways, que la every day, tomemos en cuenta en nuestra vida. and take it into account in your life. Te invito I invite you a que decidas bien to decide well con la palabra de with the Dios, Word of God, que decidas hacer las cosas bien, that you decide to que do tomes buenas decisiones. and make good decisions. ¿Te gustaría tomar esa Would you decisión? like to ¿Hacerle caso a Dios? decision? ¿Hacerle caso a Listen Él? to God? Quiero leerte Deuteronomio 30, I want versículos to 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. And I call heaven and earth to witness against you today, that I set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you may, choose life, that you and your offspring may live. Decide buscar a Dios. Decide to follow Decide decidir bien. God. Decide Escoger lo que Dios quiere. ¿Te gustaría? know what God Levanta wants. tu mano, permíteme orar por Would ti you si es like to así. make that decision? Raise your hand. Levanta tu mano Raise para your orar hand. por ti. ¿Habrá alguien God así? can pray for you. Decide correctamente en tu vida. Levanta en alto tu mano, por favor. Que Dios Raise te your hand bendiga. high. ¿Alguien más? Bless. ¿Quién más quiere decidir esto? Thank you. Decidir bien, decidir Who else correctamente. wants to ¿Alguien make más? a Hacerle decision caso a to Dios. do good? Buscarle a Listen Él. to God. ¿Habrá alguien Straight más? from Him. Levanta tu Says, mano. is there anybody else? Quiero decidir I want to correctamente. decide. ¿Alguien más? correctly. Quiero tomar en cuenta la palabra de Dios en mi vida. ¿Quién más? Permíteme orar por ti. ¿Quién más? Levanta tu Who mano. else? Raise your hand. La invitación es para todos. The invitation ¿Alguien is más? for everyone. Levanta tu mano. Anybody else? Levanta tu mano. Raise your hand. Vamos a hacer algo. Pongámonos de pie. Let's do something. Let's all stand. Quiero invitar I want to invite. a la segunda invitación. You give the second invitation. A los que nos acompañan de primeras ocasiones For those who are coming for the first y time, aún no tienen un encuentro con Jesucristo. and they yet don't have an encounter with Christ. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, creo que está proyectado. Dice el Señor, The Lord he says, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jóvenes, Cristo llama a tu corazón. Todo comienza con Cristo en la vida, con Cristo en el corazón, con un encuentro personal de fe con Él. the word says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him and he with me. Everything starts with a relationship with God. Dice el versículo, The verse says, he aquí yo, se Behold, refiere a I. Jesucristo. It refers to the Lord. Estoy a la puerta, I am at the door. ese es tu corazón y That tu is your vida. heart. Cristo está llamando a tu Christ corazón. is calling your
Y dice, y llamo. And it says, Llama porque quiere entrar. I call, like, Y dice, si alguno, if anyone, ese alguno eres tú that y soy yo. anyone is you and me. Dice el Señor. Y abre la puerta. Esa es la voluntad con que se recibe el Señor. And opens the door. That's the will. And La promesa divina Christ, the es, divine promise entraré a Él, is, I will cenaré con Él go in. y Él conmigo. Cristo quiere una relación cercana contigo. God wants a close relationship with you. Quiere morar en tu He corazón wants to dwell in your life, para tomar buenas to decisiones. make good decisions. Necesitamos la presencia de Cristo en la vida, We need the presence of the Lord in our su life. presencia en nuestro His corazón. presence in our hearts. Él está aquí. He is here. Él llama a tu corazón. He's calling to your Él your toca heart. tu vida. He's calling. Déjalo entrar hoy. Let him in today Pídele que sea tu Salvador. and ask him to be. ¿Te your gustaría? Savior. Would you Si es like to así, do that? levanta tu mano. If you want Permíteme to orar make por that ti. decision, raise your hand. I want to. Te invito a que aceptes a Cristo hoy. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Vamos a orar. ¿Habrá alguien así? Permíteme orar por ti. Allow him to pray for you. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? If you want to Recibirle en tu accept corazón por fe. Christ in your hand, Pedirle in your que heart venga a tu vida. with faith. Levanta tu mano. Raise ¿Habrá your alguien hand. así? Un buen grupo lo hizo ayer. A good group made it. Pero made quizá that decision faltas tú. yesterday, but maybe Te you're invito a missing que out. aceptes a Cristo hoy. I invite Acéptalo you en to tu invite corazón. ¿Habrá Christ. alguien? Levante su mano. Accept him. Raise your hand. Un buen grupo lo hizo ayer. A good group Cristo made llama a that tu corazón. decision yesterday. Llama a tu Call- vida. God is calling you. Si aún no lo tienes, Calling you. encuéntrate You hoy still con don't Él. have. Pídele que you venga a haven't tu corazón. Had that encounter with God. No estoy invitando a una religión. I'm not inviting. No estoy inviting invitando you to una a religion filosofía. or a philosophy. Estoy invitando a que le abras tu corazón To a open your Jesucristo. heart to Christ. Ábrele hoy tu corazón a Open Jesús. your heart today. ¿Habrá alguien así? Levante Is su there mano. anyone like this? Permíteme orar por ti. Allow me to pray for La you. invitación es para todos. The invitation is for everyone. La invitación es para todos. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Permítame orar por usted. Levanta tu mano. Raise your hand. Sin pena, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Bendito sea Dios. ¿Alguien más que quiera aceptar a Cristo? ¿Puede bajar tu mano? ¿Alguien más? Somebody else. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Levante su mano. Permíteme orar por ti. Allow me to pray for you. Ponerte en las manos de Dios. And put you in the. El Señor llama a tu corazón. God is calling No your lo heart. dejes tocando. Don't let him just knocking. No lo dejes esperando. Don't let him. No lo wait. rechaces. Do not reject him. Acéptalo en tu corazón. Accept him in your heart. Pídele que venga a tu vida. Ask him to come to your life. Pídele que te salve y te Ask him to perdone. save you and forgive Y que you. sea tu And Salvador be your personal. Savior, your personal Savior. Él te está llamando. He is calling you. Él te llama por tu nombre. He is calling you. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Permítame orar por usted. ¿Quién Allow me más? to pray for you. Con toda confianza. Estás entre buenos You're amigos. among good Estás en friends. confianza. Como cuando alguien llama a la puerta de nuestra casa, Anybody calls to the door tenemos of our tres house, opciones, we have una three triple options. decisión. Podemos We can ignorarlo, ignore them, podemos we rechazarlo can reject it, o podemos reject it, recibirlo. or we can receive them. Recibe a Cristo hoy. Receive Christ today. No lo rechaces, Do not reject no lo him. ignores. Do not ignore Ábrele him. hoy tu corazón. Open to the- ¿Habrá the alguien heart. más? Levante su mano. Is there Alguien que anybody quiera else aceptar a Cristo en su that corazón would like to como su accept Salvador. Christ ¿Alguien as más? as your Savior? ¿Quién más? Who else? ¿Alguien más? Levante su mano. Permíteme orar por ti. Allow ¿Habrá me to alguien pray más? for you. ¿Alguien más? Sé que la mayoría lo hemos hecho, pero quizá faltas tú. Maybe- Levanta tu I mano. know most of the people have already done this make decision, but Por maybe you're último, ¿alguien missing. más? One last time. Somebody else? Levante su mano. Bien. Si por el momento son todos, invito al joven que levantó su mano que pase aquí al frente. Permíteme saludarte. Y si alguien más quiere aceptar a Cristo, puede pasar con toda confianza. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Correcto, que Dios te bendiga. Y tenemos la fe. Un consejero que pueda, por favor, pasar.